llegado puntualmente a esta entrevista. Llegar puntual siempre es positivo, sobre todo cuando uno llega a la puntualidad y a orilla del talento. Esta tarde en Madrid de verano es especial, es poderosa, mágica, porque vamos a entrevistar a un gran speaker, escritor, conferencista, autor de un bestseller que se llama Las heridas del alma. ¿Quién no tiene una herida en el alma? Experto en desempeño, tanto de negocios, de empresas, como de personas, y creo que también, si lo tuviera que definir, diría que es una especie de alquimista social, que por donde va, pues va elevando la autoestima de la gente, de las organizaciones, y va haciendo que en definitiva la gente se vaya acercando a hacer real sus sueños. Así que estoy súper contenta, emocionada de poder entrevistar al gran Rafael Ayala. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Lorena, un gusto estar contigo y con toda la gente de AGlobal. Para mí, ay Dios mío, nada más pensar en estar cerca de España ya es un deleite. Un gusto. Rafael, ¿cómo estás viviendo este momento histórico? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos de incertidumbre? ¿Con qué herramientas los estás atravesando? Mira, pues creo que justo acabas de usar una palabra que es clave en este tiempo o que la representa y es incertidumbre. ¿No? Empezamos con esto pensando va a durar unos cuantos días, en un par de semanas estamos fuera y cuando menos desde mi caso, pues la última vez que viajé regresé a casa el 12 de marzo, fíjate, el 12 de marzo y desde entonces, a ver, permíteme, ahí estoy, estaba fuera. Desde entonces, sin viajar, algo que para mí era de todos los días. ¿Qué es lo que he hecho? Reconocer, darme cuenta que lo valioso no está afuera, lo puedes tener adentro de casa, lo puedes tener en tiempos en que estábamos en la normalidad, pero no hemos perdido lo más importante. A mí el darme cuenta que lo valioso es qué tan dispuesto estoy a flexibilizarme, a reconocer mi vulnerabilidad, a aprender y moverme por otros medios, ¿no? Cuando uno, cuando menos en mi caso, pensaba que el trabajo, la cotidianidad tenía que ser fuera de casa, resulta que no, resulta que lo puedo hacer desde casa, puedo disfrutar desde casa, es distinto. Y no te voy a decir que no ha habido días en que dices, Dios mío, ¿cuándo voy a volver a salir? Pero el reconocer esa vulnerabilidad junto con nuestra capacidad para aprender y para adaptarnos, ha sido lo que me ha permitido continuar. Y no solo eso, sino seguir haciendo lo que hacía, solo que con nuevas herramientas. Wow, Rafa, gracias por haber aceptado esta emboscada en positiva que te hemos hecho con todo el equipo AGlobal. Esto es territorio de emprendedores. Hemos puesto a Rafael Ayala como el gran incentivo para que todo el equipo de AGlobal de alguna manera vuelva a soñar. A propósito de soñar, me gustaría que habláramos de un tema que es apasionante. Muchos han hablado sobre el éxito, pero me gustaría saber tu perspectiva del éxito, porque leyendo y escuchando tus conferencias, tú no hablas de cualquier éxito. Tú hablas del éxito, a mí me gusta llamarlo orgánico, ecológico, ese éxito que no tiene daños colaterales de conciencia, ese éxito que tiene que ver con una vida equilibrada, con alinear lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo técnico, con ese éxito donde uno pues tiene relaciones sanas. ¿Qué es el éxito para Rafael Ayala? Mira, yo lo veo en esta perspectiva. Creo que éxito es estar dispuesto a pagar el precio por lo que anhelo sin perder mi vida. Y al decir sin perder mi vida, hablo de eso que llamaste orgánico. Yo lo veo como algo integral, como un todo. O sea, creo que las personas hemos erróneamente separado nuestra vida en áreas. Lo puedo separar para comprenderlo por fines didácticos, pero la realidad es que somos uno. Somos uno y lo que actúo en el trabajo afecta a mi familia, como soy con mi familia, afecta mis pensamientos inciden en todo lo demás, etcétera, etcétera. Yo creo que éxito es estar dispuesto a pagar el precio por lo que anhelo sin sacrificar
mi vida integral, mi vida orgánica. Y ahí es donde está el reto, porque vemos que nuestra sociedad, el mundo, nos invita a limitar el éxito por segmentos de vida. Es muy exitoso económicamente, aunque, bueno, en su familia o en su salud o en su congruencia no lo es tanto. Entonces, bueno, pues no soy exitoso económicamente, o sea, o pueden usar la palabra exitoso, tiene buenos resultados en cuanto a dinero, pero ¿eso es éxito? ¿Sí me explico? Todo va a depender, como bien afirmas, Lorena, de la definición de éxito que tengamos. Y yo creo que el éxito no es un parámetro establecido con rasero para todos igual. Cada quien tenemos anhelos distintos, sueños diferentes, parámetros que no son iguales. Y yo creo que mientras estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario, sin dañar a terceros, sin atentar contra mi vida integral y contra otros, vamos a ser personas de éxito. Es más un proceso que un destino. Es un cliché, es una frase muy dicha, pero es cierta. ¿De qué me sirve un día llegar a donde quería si no disfruté todo lo demás para llegar un día? Y algunos vemos ese destino como algo inacabable, porque siempre podemos estar mejor, siempre puedo disfrutar más. Y aparte, y ahora en este tiempo tenemos evidencia, la vida siempre nos va a plantear retos para no permitirnos que tengamos aburrimiento en el proceso. Ajá. ¿Nos vas a hablar este 22 de agosto de cómo tener ese tipo de éxito, Rafael? Sí, definitivamente. Este 22 yo estoy muy entusiasmado porque lo que quiero que sea es como un llamado a romper un letargo en el que muchos caemos. Los seres humanos tendemos a acomodarnos, a generar un estado, vaya la redundancia, estable de nuestra situación, incluso cuando no es conveniente. Hay quienes le dicen zona de confort. Yo no estoy de acuerdo con que sea zona de confort, porque incluso nos acostumbramos a lo que no es cómodo. Nos acomodamos a una vida con relaciones dañadas, nos acostumbramos y nos limitamos a una vida con una salud débil o una economía baja o sin anhelos. Yo no le llamo zona de confort, yo le llamo zona de costumbre. Y lo que el 22 vamos a hacer es romper ese letargo, pero con ideas prácticas de qué hacer. Los seres humanos, por supuesto, estamos mucho mejor cuando estamos motivados. Y siempre en estas sesiones hay motivación. Ajá. Pero ¿de qué me sirve estar motivado si no sé qué hacer, si no tengo herramientas para modificar mi conducta, para modificar mis creencias, para generar resultados diferentes? Y todo esto lo vamos a ver el 22, que ya estamos a unos días. Rafa, eso de modificar las creencias me apasiona porque la realidad no es un producto terminado, sino que cada día, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada creencia, podemos crear nuevas y mejores realidades. Nuestro proyecto durante estos años, ya hace más de medio siglo que está nuestro modelo de negocio, y tú sabes mejor que nadie que en el negocio de Amway el éxito está a la misma distancia para todos. Y también nos gusta decir y pensar que el dinero que se gana emprendiendo y además en un negocio que tiene que ver con la salud, con el consumo consciente y con el liderazgo, es un dinero orgánico también, es un dinero como resultado de ayudar a otros. ¿Cuál es tu visión en relación a la abundancia, a generar riqueza también orgánica, igual que el éxito? Bueno, definitivamente los seres humanos tendemos a la prosperidad. Hay un proverbio de Salomón que me encanta y fíjate lo que dice. Los pensamientos, las creencias de las personas diligentes tienden a la abundancia. Repitamos, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia.
Es un proverbio adjudicado a Salomón. Y esas creencias tenemos que dirigirlas hacia prosperar y a la abundancia y no limitarlo a lo económico. No estoy diciendo eliminar lo económico, digo no limitarlo. ¿Por qué? Porque el dinero es un medio, nos hace más sencilla la vida, nos permite tener acceso a más recursos, pero es un medio, no es un fin. Todos sabemos que hay gente con muchísimo dinero que no es feliz. Así es. Y también lo contrario. Por supuesto, eso no quiere decir que si tengo dinero voy a ser infeliz o viceversa. No, lo que tenemos que ampliar es el concepto de abundancia. Y la abundancia y la prosperidad inicia en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Y hay un poder del que voy a hablar este 22, es sábado, si no me equivoco, ya este sábado. Bueno, lo voy a soltar. El poder de una sola decisión. Los seres humanos, Lorena, tenemos un don que hasta donde yo he podido entender, ningún otro ser vivo tiene. El poder de decidir. Una sola decisión puede transformar no solo nuestro presente y nuestro futuro, puede transformar por generaciones el futuro. Una sola decisión. Y puede ser para bien, puede ser para mal. Pero cuando nosotros tenemos y tomamos decisiones de manera intencional, los resultados son impresionantes. Y cuando yo quiero generar una vida de abundancia, de prosperidad, va a depender de mis decisiones intencionales, porque hay diferentes tipos de decisiones. Y todo esto lo vamos a ver el 22, este sábado, cómo distinguir una decisión intencional de una inconsciente, hacia dónde me llevan, cómo puedo modificarlas, en qué debo aplicarlas, porque es una maravilla ese don que tenemos de elegir, de decidir, de optar. Eso transforma nuestra vida y de la gente con la que tenemos incidencia. Rafa, te escucho con asombro, tus palabras están embarazadas de autoestima, de futuro, de abundancia, y yo creo que cuando nos escuchamos y cuando escuchamos a personas como tú, nos vamos transformando. Tú eres un experto en transformar organizaciones, en transformar personas. Las personas realmente es una palabra que mucha gente se hace, ¿no? Cuando tienes una pareja o cuando vas a contratar a alguien para trabajar y le das una segunda oportunidad. Yo quiero saber, tú que llevas años trabajando con seres humanos y mejorando el desempeño de la gente, ¿las personas se transforman? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales para que un ser humano se transforme? Muy bien. Bueno, a nivel biológico, los seres humanos nos transformamos hasta cuando no queremos, ¿no? Cuando somos niños, la transformación es favorable. Bueno, en la adolescencia se pone medio extraña, pero después ya estamos más robustos, más altos, nos empieza a salir vello y nos sentimos grandes, ya me van a dejar entrar a las películas donde antes no me dejaban entrar, o al salón aquel, etcétera. Y luego la misma biología nos la cobra de regreso, ¿no? Y la ley de la gravedad pega. Esa transformación biológica es inevitable. Pero hay otra transformación, hay varias transformaciones más. La transformación en cuanto a nuestro conocimiento. La transformación en cuanto a nuestra manera de pensar, que le llamamos madurez. Esa no depende de la biología. No depende de la edad. Depende de decisiones que vamos tomando y de tomar conciencia. Y quiero hacer una pausa aquí, porque conciencia ya se volvió una palabra hasta esotérica. Conciencia es algo muy sencillo. Darme cuenta de lo que está pasando en mí y de lo que está pasando a mi alrededor. Cuando yo me doy cuenta de qué es lo que está influyendo en mí, qué está influyendo en mis pensamientos, en mis creencias, en mis actos, en mis decisiones, en mis indecisiones o en mi ausencia de acción. Cuando yo me doy cuenta de ello,
es cuando me puedo transformar. Cuando digo, ¿realmente quiero continuar como estoy? ¿Por qué he creído que tengo que seguir así? ¿Por qué he pensado que las cosas van a cambiar con el tiempo, aunque yo no modifique mis actitudes, mis pensamientos, mis acciones? Cuando yo, vuelvo a la palabra con la que inicié, despierto de ese letargo, de esa inercia, entonces es cuando empieza a haber transformación. El reto con la transformación, Lorena, cuando menos en lo que a mí me ha tocado entender a lo largo de mis años trabajando con personas, con organizaciones, con familias, incluso con gobiernos, es que la transformación personal tiene la cerradura por dentro. Cada quien tiene la llave, recibe información que si se abre a aplicarla a sí misma, a sí mismo, inicia la posibilidad de vivir esa transformación. Ahí es donde estamos. Y eventos como los de este sábado, del 22, no son otra cosa más que recordarle a la gente, tienes la llave, déjame decirte, tienes varias, déjame decirte cuál usar dependiendo de la cerradura o candado que tengas. Y entonces vas a poder abrir esa puerta y entrar a otra realidad, una realidad que siempre has querido, que siempre has anhelado. Y déjame decirte que también tiene desafíos, que también tiene retos, pero que al afrontarlos lo hacemos porque estamos luchando por algo que tiene sentido, por algo que llena mi vida, por algo que me va a dar satisfacción o en el peor de los casos me va a sacar de donde tengo insatisfacción. Wow, Rafa, me encantó la metáfora que usaste de que la transformación tiene una celda y cada uno tiene la llave. Yo he reflexionado sobre el ego y siempre digo que el ego es la única celda que se puede abrir desde adentro. Así que mira, ahí hemos coincidido en que muchas veces la cerradura, o la mayoría de las veces, está desde adentro. Y por otra parte hablaste de que a las personas les cuesta decidir y por eso hay tan poca acción tal vez, y tal vez en nuestro equipo a veces falta el hacer, porque el hacer implica el valor de decidir. Así que si nos puedes ayudar a decidir este 22 de agosto, creo que nos vas a ayudar a hacer también, ¿no? El poder, como dijiste, una decisión puede transformar la vida de generaciones. Me encantó, me quedo con eso. Y ahora me gustaría contarte un poco en qué estado de ánimo estamos en España, en el equipo, para que veas un poquito cómo nos vas a encontrar. Pues nosotros, como todo el planeta, pero en especial España, hemos tenido un confinamiento intenso. De hecho, se habla de la economía del confinamiento, hemos estado en nuestras casas reflexionando la mejor de las veces, y también, de alguna manera, hemos estado en una especie de economía de la soledad, donde nos hemos tenido que reinventar, mirar a nosotros mismos, seguramente mirar esas celdas que tenemos o esa cerradura. Y ahora estamos pues asomándonos para inventar el futuro, y frente a inventar ese futuro nos encontramos con conceptos como los que nos pone la compañía. Por una parte nos dice el negocio está cambiando, o sea, vemos que todo está cambiando, los contextos, los países, la manera de vivir, y también nos dice que el negocio está cambiando y que ahora se llama social commerce. Y por otra parte nos dicen, y queremos que empieces a ser un navegante del océano digital y que te transformes en un emprendedor digital. Y yo tengo a Rafael Ayala, que no es un teórico respecto a este tema, sino que él mismo también ha hecho esta misma travesía, te has reinventado de dar conferencias desde un plan cercano a estar hoy día dando conferencias a través de Zoom y a través de pues todo el mundo digital. Rafael, ¿cómo podemos empezar a trabajar el concepto de social commerce? Me gustaría saber cómo lo vives tú, qué es para ti, y por otra parte, ¿qué podemos hacer con todos esos nudos y miedos que tenemos frente al océano digital del marketing digital? Bien, gracias Lorena. Mira, esto déjame partir de cómo veo yo lo que está sucediendo con esta pandemia. Un pensador político mexicano, ya falleció, Jesús Reyes Heroles padre, tenía un concepto respecto a los guerrilleros. En México, por muchos años, la guerrilla estuvo activa y él dio una definición que yo voy a aplicar a la pandemia. Él decía que los guerrilleros eran aceleradores de la historia.
¿Cómo? Sí, en una nación iba a suceder lo que iba a suceder, pero los guerrilleros se encargaban de que sucediera más pronto. Entonces, la pandemia yo la veo así. El mundo, desde hace 22 años, ya tendía a la digitalización de la mayoría de nuestras actividades. Tal vez desde hace 25, casi 30 años. Ya el mundo tendía a lo digital. La inteligencia artificial, el blockchain, las impresoras 3D, el Internet 5G, todo esto nos mostraba muy claro hacia dónde íbamos. Todos, absolutamente todos, prácticamente todos, tenemos un aparato como esto, un teléfono digital donde es nuestra computadora, es nuestro medio de contacto, es nuestro medio de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, lo único que ha hecho la pandemia es acelerar el proceso hacia lo que ya sabíamos que venía. La empresa Amway ya tiene unos años hablando de irse al mundo digital, del social commerce. El social commerce no es otra cosa, sino el mismo medio de tener un negocio, comercio justo, social, relacional, que siempre ha sido, pero aprovechando y capitalizando las herramientas del mundo digital. Pero déjame decirte esto, con la pandemia se aceleraron los tiempos y lo que estábamos por vivir tal vez dentro de unos 8 o 10 años, ya lo estamos viviendo ahora. Y eso que hablamos de regresar a la nueva normalidad es, fíjate qué interesante, nueva normalidad. ¿Qué fue? Se nos rompió un letargo, se aceleró el tiempo y llegamos y nos adelantamos a lo que hubiéramos tenido en el 2030. ¿Sí? A mí eso me entusiasma, me emociona. ¿Por qué? Porque tal vez me va a tocar vivir cosas que no me hubieran tocado vivir si no hubiera habido este aceleramiento. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos la capacidad para aprenderlo. Por supuesto, los seres humanos podemos aprender. Ese es otro de nuestros grandes dones, capacidad de aprender. No nacemos con un talento que nos llega hasta tal nivel, hasta tal capacidad, y de ahí no podemos pasar. No, podemos aprender. Y como bien dices, mi negocio, en cuanto a estructura, ha cambiado muchísimo. Tengo literalmente meses sin ver presencialmente a la gente de mi equipo. Meses. Sin embargo, seguimos trabajando, seguimos generando, tenemos producciones, seguimos con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que el mundo digital no solo es una alternativa, es la alternativa. Y mira, yo tengo 55 años. No nací ni con celular, ni con computadora. Es más, cuando fui a la universidad, nunca toqué un ordenador. Nunca. ¿Sí? Usaba mi Olivetti letera y escribía y borraba, y ya sabes, ¿no? Una máquina de escribir tradicional. No, mi cámara fotográfica era de 35 milímetros que procesábamos con químicos, etcétera. No soy una persona que nació en el mundo digital, pero sé algo. Puedo aprender. Puedo aprender. Puedo hacer alianzas. Puedo apoyarme en otros. Puedo pedir consejo. Prueba, error. Y aparte, honestamente, la tecnología cada vez es más amigable. Es más difícil aprender a conducir un automóvil que a manejar cualquiera de las herramientas de plataforma de interacción que tenemos ahora. Lo que tenemos que hacer es ser flexibles. Es más, entusiasmarnos. Sobre todo los que ya traemos kilometraje. Yo dije, wow, me aceleraron el futuro. Maravilloso, porque voy a poder ver cosas que tal vez no me hubiera tocado. Y bueno, pues Rafael, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Qué esperas del futuro? ¿Cómo imaginas el futuro del mundo? Mira, realmente yo tengo un gran signo de interrogación. Yo tengo un gran signo de interrogación sobre cómo va a ser el futuro. Veíamos
Una tendencia ahora se rompe y se presenta otra que tal vez se iba a presentar de todas formas, como te decía. Pero he aprendido lo siguiente. Si yo actúo ahora con base en mi futuro inmediato, no en el futuro lejano, cada vez voy a estar más preparado para el futuro lejano. Si yo ahora me subo a la ola digital y veo que puedo comercializar por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por mensaje de texto, por Zoom, por FaceTime, por las opciones que quieras, y yo me estoy actualizando, yo creo que el futuro va a depender de nuestras decisiones. Siempre vamos a tener situaciones negativas y situaciones esperanzadoras. Siempre va a haber gente que abuse y gente generosa. Mira, vaya, si nos vamos a recorrer la historia, dime una etapa de la humanidad en donde no haya habido bien y mal, enfermedad y salud, esperanza y desánimo. Eso es siempre. Lo que he aprendido es que lo que está en mi control es lo que tengo que enfocarme. Y si yo quiero estar preparado para el futuro, tengo que vivir el presente en la vanguardia. Y hablando de negocios, pues aparte, ustedes tienen un negocio que encaja perfecto dentro del marco del tipo de organizaciones que han podido sostenerse y superarse en el proceso de la pandemia. Porque las características son las que se requieren. Poder contactar, ofrecer, asesorar y vender por medios digitales. Desde una llamada telefónica hasta lo que estamos haciendo ahora. Poder tener entregas a domicilio. Productos relacionados con salud, prevención. O sea, tienen el marco ideal. Está habiendo un incremento a nivel mundial de las organizaciones de venta directa y llamándole al concepto tradicional de redes de mercadeo, multilevel marketing, como quieras, ahora con ustedes social commerce, pero a nivel mundial. Y no solo de ustedes, de muchas. ¿Por qué? Porque es lo que desde hace cuánto se estaba diciendo, es el comercio del futuro. Lo que en aquel entonces se decía futuro es nuestro presente. Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Aprender al presente. Pero ustedes tienen grandes ventajas. Tienen una organización que ya tenía la vista puesta ahí y que ya estaba avanzando al respecto en cuanto a todos sus servicios digitales para sus socios. Dos, tienes a Global, que tiene todo el proceso educativo para filtrar este tsunami de información que trae agua, pero también arrastra con ello tantas cosas que no nos hacen ningún bien. Pero ustedes ya lo tienen filtrado. Entonces, creo que quienes están con ustedes, como ustedes, tienen la gran oportunidad de despuntar, pero hay que romper los letargos, las inercias, las creencias, las rigideces. Tenemos que darnos cuenta de eso y empezar a trabajar como equipo en nosotros y por nuestro beneficio general. Ahora sí que usando el término de ustedes, global. Gracias, Rafael. Mientras te escuchaba, pensaba en todos los amigos y amigas que te están escuchando a esta hora de la tarde en Madrid, son las 6:38 de la tarde, y pensaba en que la mayoría de la gente pues tiene una autoestima tal vez no tan alta como la que puedes tener tú. ¿Qué le dirías tú a las personas que tienen la autoestima baja? Porque una persona con una autoestima baja es difícil que pueda emprender o alcanzar una meta. Muchas veces nos autosaboteamos, muchas veces tiendo a pensar que en nuestro país de origen, en nuestra autoestima, en nuestra infancia, ¿no? Ahí, de alguna manera, es donde recibimos nuestros primeros aportes de autoestima. ¿Qué le dirías tú a la persona que dice, oh, claro, Rafael es un crack, un gran orador, una persona, un icono del éxito? ¿Qué hago yo, que soy una persona que me autosaboteo, que no creo en mí misma, que no me valoro? ¿Cómo podríamos darle un poco de jarabe para la autoestima en esta tarde de parte del gran Rafael Ayala? Gracias, Lorena. Pues mira, yo le quitaría al adjetivo el gran,
Soy una persona común y corriente. La única diferencia es que las cosas que me gusta hacer, que me apasionan, son vistas por más personas que otros que no se dedican a esto. Pero esa grandeza que tú llamas va a estar avalada por la gente cercana a nosotros. El gran aval de la grandeza tiene que ver no con la popularidad, sino con el impacto que hemos tenido en los cercanos. Vaya, este mundo se ha ido por la popularidad, pero hemos confundido popularidad con grandeza. No digo que tú, hablo de la sociedad. No sé, en su momento soy un poco anticuado en el mundo del espectáculo, pero tal vez Lady Gaga es popular, pero grande la Madre Teresa, ¿sí me explico? Y grande ese hombre, esa mujer en casa que se ha ganado el aprecio de sus hijos, de sus hijas, de sus hermanos. Eso es grande, eso es más difícil que ser popular. Bueno, pero para la autoestima hay que ver cuál es la definición. Para mí la autoestima no es otra cosa sino la opinión que tenemos de nosotros. ¿Qué opino yo de mí? Y yo lo que quiero decirle a la gente que nos está viendo y escuchando es esto. La mayoría de las opiniones que tenemos sobre nosotros nos las formamos con base en lo que escuchamos sobre nosotros de otras personas. Cuando éramos pequeños, durante nuestro crecimiento, y déjame decirte que los seres humanos cometemos muchos errores con la boca. Yo no voy a juzgar a mis padres, a los tuyos, porque ellos en su corazón, estoy 100% convencido, tenían el deseo de que nos fuera bien. Pero también vivieron desesperación, también vivieron frustraciones y equivocaciones como nosotros. Y en muchos de esos momentos utilizaron palabras respecto a nuestro físico, a nuestra capacidad intelectual, a nuestras posibilidades, donde hicieron afirmaciones que las terminamos creyendo. Pero no eran más que opiniones de momentos de frustración, de desesperación, de desconsuelo, de personas tan vulnerables como nosotros. La gran ventaja otra vez con el ser humano es que cuando tomamos conciencia de ello, cuando nos damos cuenta que no somos lo que otros afirmaron, a menos que lo hayamos creído y actuemos con base en ello. Y aún así, no somos producto terminado. Podemos cambiar. Por eso tenemos que cambiar nuestras creencias sobre nosotros. Y lo primero que yo te invito a que modifiques sobre ti es esto. Un modelo mental que es caduco en su realidad, pero vigente en la mente de muchos de nosotros. No nacemos con un límite de capacidad. Si no lograste hacer universidad, si dices, es que yo era malísimo para las matemáticas, es que yo no sé relacionarme con la gente, es que a mí me da vergüenza ofrecer productos y vender, déjame decirte que eso son puras creencias, porque tú y yo tenemos la capacidad para aprender a tratar mejor con la gente, para ofrecer productos y vender y ganar dinero, para aprender lo tecnológico. Tenemos esa capacidad, científicamente demostrado. No se conoce el límite de la capacidad de aprendizaje. Incluso personas, ¿sí?, con capacidades distintas, especiales, tienen mucho más potencial si empiezan a actuar sobre él. Aquí el tema no es que la realidad nos aplasta, sino qué realidad he creado respecto a mí. Y yo te pregunto, vas a decidir como adulto, ya no como un niño que cuando su padre o su madre le dijeron, eres incapaz, no eres bueno, deberías de ser como, mira qué tonto, mira qué fea. Yo puedo creer que como niños compráramos esas ideas. Nos lo decían las personas que más admirábamos. Pero como adultos, como seres humanos que nos hemos dado cuenta que nosotros hemos dicho frases así a personas que amamos con todo nuestro corazón, y nos arrepentimos de ese error. Lo que escuchaste sobre ti no necesariamente es verdad. Es Rafa, más, perdona, dime alguna de esas frases. Dime dos o tres frases. ok.
tú no eres bueno para la escuela, tú no sirves para los negocios, ¿cómo que tú puedes ser emprendedor, empresario? Tú eres para ser obrero, para ser empleado. Mira, por eso te fue tan mal en tu matrimonio, porque tú no sabes, porque no eres capaz, estás horrorosa. ¿Cómo crees? Vas a tener a alguien como tú para que te haga sufrir, como tú me hiciste sufrir. Y todo eso va creando creencias. ¿Sí? Deberías de ser como tu hermana, como tu primo. Él sí es capaz, él sí es inteligente, él sí sabe de negocios. Bueno, déjame decirte algo. Yo no empecé en el mundo de la formación humana, yo no empecé en el mundo digital, yo no empecé dando oratoria en público. Todo lo he ido aprendiendo. Todo. Y también yo escuché frases como las que te estoy diciendo. Y sé que mis padres no solo escucharon esas frases sobre ellos, sino tal vez hasta, de hecho, vivieron el abandono de los suyos, hablando en mi caso. Pero sabes que no estamos para culparles. Ellos hicieron lo mejor que pudieron dentro del contexto que tenían. Y tú y yo somos adultos y tenemos que darnos cuenta que podemos modificar eso. ¿Qué opinión tienes de ti? Mira, tan fácil. De pronto, entraste al negocio, invitaste personas, no querían. Invitaste a alguien, entró y lo está haciendo bien. ¿Y sabes qué decimos? ¡Qué buena suerte! O sea, no fui yo quien le convenció. No fuiste tú quien le dio el plan. No fuiste a ti no fue a ti a quien te firmó. No es eso una evidencia de que tienes capacidad para lograrlo. Oye, pero mucha gente me ha dicho que no. Por supuesto, y eso pasa en tu negocio y en cualquiera. Y si hablamos de deportes, de política, de comercio, de religión, va a haber gente que no esté de acuerdo con nosotros y unos pocos que sí. Pero te demostraste que puedes hacerlo. ¿Por qué te enfocas en decir que no fue tu habilidad, que no fue tu manera de manejar esa relación, sino buena suerte? Porque entonces diríamos que todas las veces que no ha funcionado, no es tu incapacidad, es mala suerte. Cuando la realidad es que necesitamos aprender. Necesitamos creer en nosotros. Yo te invito a que rompas esa creencia de que eres de tal manera. Así me conociste, así me enterraste. Como me conociste, así soy hasta la muerte. No, eso es una creencia. Eso es una creencia. Por supuesto que cambiamos. El problema es que muchos cambiamos hasta que nos rebasa la necesidad. Yo te invito a que no lleguemos ahí, a que seamos estimulados por el anhelo, por el deseo de transformarnos. Ahora, gracias a Dios que ante la necesidad reaccionamos, ¿verdad? Pero, ¿para qué llegar tan lejos? Bueno, y el sábado, pues te voy a compartir cómo hacerlo, qué hacer, cuál es el proceso para transformar esas creencias y para tomar decisiones intencionales que te lleven a transformar las áreas de tu vida, de tu persona, de tu contexto alcanzable, influenciable, para tener una mejor calidad de vida. Rafael, mientras te escuchaba, pues seguramente no solo me está pasando a mí, sino a toda la gente que está hoy día en directo escuchando esta entrevista y pues, se van generando, se van rompiendo ciertas cosas, se van abriendo otras, el poder de las palabras, las frases que dijiste, cómo las palabras tienen frecuencia y cómo las palabras hieren o sanan, ¿no? Un tema recurrente también es el miedo al éxito, es el miedo a sobresalir, el miedo a que otros me vean, el miedo a merecer algo diferente a lo que ha sido hasta ahora mi historia familiar. ¿Qué haces tú frente al miedo? ¿Qué herramientas crees que son poderosas para el miedo? No me las cuentes todas porque el 22 me las vas a decir, pero hazme un pequeño prólogo de cómo podemos neutralizar o negociar o conversar con el miedo. Bueno, mira, hay dos tipos de miedo, el injustificado y el justificado. El justificado es cuando veo que algo o alguien importante para mí está en riesgo de perderse. Oye, voy conduciendo el auto, piso el freno y no se detiene. Me da miedo, es un miedo justificado, ¿sí? Porque se está poniendo en riesgo mi integridad física y de las personas que van conmigo.
Injustificado es que tengo miedo que el freno no funcione, lo aplasto y sí funciona. Y sigo sintiendo miedo, dices, oye, no hace sentido. La mayoría de nosotros sentimos temor justificado. Y puede ser por algo físico o puede ser por algo que tiene más que ver con nuestra reputación, ¿sí? Con el Con, que digan, sí, o por ejemplo, oye, y si lo intento y no lo logro, y el miedo es un gran consejero, porque el miedo lo que me está diciendo es, protégete o investiga. Oye, es que yo no sé si voy a poder alcanzar los incentivos. Oye, te falta información. Pregúntale a los que sí lo alcanzan, pregúntale a tu upline qué hacer para llegar a ese incentivo. Te falta información. Gente cuando tenía los primeros datos sobre el negocio, cuando le invitaron, pero entraré, no entraré, le faltaba información. Y en la medida de que quien le invita le da la información, le dice cómo funciona, le dice cuál es la inversión, entonces, es eso, entra. ¿Qué es lo que yo hago cuando siento temor? Me pregunto, ¿qué está en riesgo? Y cuando encuentro, si no hay algo en riesgo, digo, no, esto es injustificado, este es un problema interior mío, no tiene nada que ver con la realidad. Y cuando digo, pues es que me pidieron que diera esto y es mi primer webinar en línea y no sé qué hacer, bueno, me falta información. Indaga, ve tutoriales, platica con otros que ya lo han hecho. El miedo es un consejero, es un acompañante. Y no está mal sentir miedo. Lo que está mal es no actuar con base en lo que el miedo me dice. Porque las emociones, entre ellas el temor, son compañeros de aprendizaje. Pueden ser guías. Y no está mal sentir miedo, pero el valor no es la ausencia de temor. El valor es hacer lo que tengo que hacer a pesar de sentir miedo. Y eso se vuelve a un desarrollo de carácter y otra vez, aprendizaje. Aprendizaje. Yo no sé, no puedo recordar muchas cosas de mi pasado y menos del día que nací. Pero me imagino que después de haber estado tan cómodo en el vientre de mi madre, haber salido de agua a ausencia de ella, a una temperatura fría, para que un desconocido inicie mi vida dándome un golpe en la nalga, debe haber sido algo de miedo. Pero ¿sabes qué? Aquí estamos. Y yo invito a la gente que vea cuántos problemas a lo largo de su vida, cuántas adversidades a lo largo de su vida ha sobrevivido. A veces logrando tener una victoria y a veces una derrota, pero aquí estás. El momento actual no es más grande que nosotros, es otro momento. Y yo les invito a que recuerden cuántas adversidades han pasado en su vida. Y aquí estamos. Aquí estamos. Ahora el punto es, además de sobrevivir, busquemos sobresalir. Y sobresalir no de los demás, sino sobresalir de la opinión que yo tenía respecto a mí, de creer que mi capacidad era limitada y darnos cuenta de que podemos aprender. No vamos a ser los mejores para todo. No existe un ser humano que sea el mejor para todo. Pero sí vamos a ser mejores que antes en las diferentes áreas que nos movamos. No buscar compararnos. Siempre va a haber alguien mejor que yo para frustrarme. Y siempre va a haber alguien con peores resultados para que mi ego y mi orgullo crezcan. Entonces, dejemos de compararnos con los demás y comparémonos con nosotros mismos. Eso nos va a dar mucho en qué trabajar para buscar no cómo puedo ser como otro, sino cómo puedo ser un mejor yo mañana y pasado mañana mejor que mañana. Rafael, nos están acompañando en esta tarde amigos de distintos países de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de México, de Portugal, de Italia, de España. Y bueno, el chat está muy encendido haciendo preguntas, las dejaremos para el día 22. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Esto ha sido un pequeño adelante, una píldora de lo que va a ser el taller del sábado, que además esperemos que sea el principio de muchos.
Gracias por tu autenticidad, por tu sencillez, por tu transparencia, Rafael, por abrirnos las puertas de tu casa en este día de la semana. Y haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido la conversación con Rafael Ayala, pues el 22 nos dirá qué tenemos que hacer para desarrollar inteligencia ejecutiva, para decidir y una vez que decidimos poder hacer, nos dirá cómo neutralizar el miedo. Es más, nos ha propuesto que lo invitemos y pasemos sobremesas también con el miedo, porque es un guía que nos acompaña, nos hace ser mejor. De alguna manera también nos ayudará a cómo mejorar nuestra autoestima, cómo salir de ese determinismo de la infancia y empezar a programarnos con palabras nuevas que estén llenas de futuro. Y deciros a todos los que están ahí indecisos que al final el llegar a esta meta de escuchar a Rafael Ayala tiene que ver también con tu propia autoestima, con no seguir autosaboteándote y porque los felices mañanas lleguen pronto y por enfrentar esta incertidumbre todos en comunidad, inventando el futuro juntos. Muchas gracias, Rafael Ayala, en nombre de AGlobal. Un abrazo muy fuerte de Miguel, de Pilar, de toda la familia de AGlobal. Gracias por el sábado estar con nosotros y gracias por seguir siendo un faro y esperanza para el mundo. Un abrazo. Gracias, Lorena. Un gusto, felicidades y les veo el sábado. Muchas gracias. Hasta el sábado, amigos de toda Latinoamérica y de España y Portugal. Hasta el sábado.